Yo te adoro con todo mi corazón. Si lo sabes, cántalo con nosotros. Pues tú, gloriosa, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Sí, Señor. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¿Cuántos se gozan hoy? ¡Vamos! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro. Ahora digo conmigo al Señor. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Dilo. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cristo vive,
muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto, no. Mi Cristo no está muerto. Lo siento, lo siento, lo siento en todo. Ahora di conmigo fuerte. La tengo, sí la tengo. Yeah, la tengo. La tengo. La unción que está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo en mi vida. La tengo, sí la tengo. La tengo, la tengo. La unción que está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Ahora dice, hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. Dilo. Hay un gozo que no puedo parar. No, no. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no, no. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Yeah. Dilo fuerte. Danza y canción. Danza tu creador. Pero danza y canción. Y danza tu creador. Gózate. ¿Por qué? Porque Él reina. Él vive. Él reina. Él vive. Él vive. Él reina. Él vive. A ver que se oiga pueblo. Danza y canción. Y danza tu creador. Pero danza y canción. Y danza tu creador. Gózate. Porque Él reina. Él vive. Él reina. Él vive. Él vive. Él reina. Él vive. Danza. Danza y canción. Pero danza tu creador. Pero danza y canción. Y danza tu creador. Gózate. Gózate. Yeah. Gózate. Gózate. Hey. Aleluya. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga, buenos días, espero que hayan podido disfrutar de este bloque musical que correspondía a la alabanza y que hayan podido disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor. Quiero invitarles entonces para que disfrutemos también este tema o este bloque musical de adoración. Así que por favor les invito, como siempre lo he hecho a través de este tiempo, que se integre por favor con el espíritu de la canción y usted pueda levantar sus manos o en la posición que usted quiera estar. Por favor, adoremos a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Dios, y delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor,
yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Damos la bienvenida a los que recientemente se están conectando, muchos comentarios acerca de que no han podido algunas personas, por ejemplo, conectarse desde el inicio, no sabemos a qué obedecen los temas, me imagino que es conectividad en sus propios hogares o en sus redes. Pero bueno, entonces bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan hoy. Hoy vamos a compartir la palabra y recuerde que venimos compartiendo la palabra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, exactamente en esa palabra donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hace 8 días hablamos unas generalidades acerca de lo que significaba este tema, ¿cierto? Y es la influencia que como cristianos debemos tener cada uno de nosotros en nuestra comunidad y más puntualmente en aquellos que están a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar acerca de puntualmente de la sal de la tierra, y vamos quizás a tocar un poco más de esto un poco más puntualmente, pero antes déjeme invitarle para que hagamos una oración en este tiempo. Así que cierre sus ojos y acompáñeme. Padre del cielo, te agradecemos hoy, amado, tú eres bueno con nuestras vidas, sin duda, amado Señor, hasta aquí tú has sido fiel. Y queremos pedirte, Señor, especialmente para que en este tiempo de reapertura, amado Señor, en este tiempo donde las iglesias nuevamente, Señor, están abriendo, Señor, sus puertas, Padre, ayúdanos a ser prudentes, amado Jesús, con todo este asunto, y ayúdanos, Señor, para que esto no genere, Señor, nuevos focos de infección, amado Jesús, y mucho menos, Señor, dentro de nuestras iglesias. Danos, Señor, esa
esa paciencia, esa entereza, Señor, para esperar el momento justo, Señor, cuando nosotros podamos o debamos, amado Jesús, nuevamente reabrir nuestras puertas. Mientras tanto, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este tiempo y que sea Él, Señor, tocando nuestros corazones y abriendo, Señor, nuestra mente a tu palabra, Señor, a la palabra y a la transformación que ella quiere traer a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La afirmación que hace Mateo es abierta y es generosa. Ustedes son la sal del mundo. Y como les decía, esa frase indica la influencia. ¿Cuál es la influencia? Que puede obstaculizar, que puede refrenar, que puede parar la corrupción que hay en el mundo. Recuerde que hace 8 días decíamos que el mundo traía una dirección y que esa dirección era obviamente hacia el deterioro espiritual y de ahí en más el deterioro moral, ético, ¿sí? Todo lo que eso desencadena, no poder tener esa conectividad con el Padre, esa conexión, ¿cierto? Y tener sus valores en nosotros. Entonces, esa es la influencia que nosotros como iglesia tenemos. Esa es la influencia que usted como cristiano, ahí, en el lugar donde usted está, comenzando desde su hogar, puede tener. Y la otra, también les decía, es el alcance. Y ese alcance, como también dijimos hace 8 días, dependerá de una condición especial de la sal. Es decir, que la sal no pierda su capacidad de salar. Antes, querida iglesia, querido hermano, querido amigo que nos ves hoy, que nos visitas, debemos decir y reconocer que Dios pues ha tenido otras influencias que son de contención dentro de la comunidad. Usted podrá preguntarse cuál de ellas es. Mire, creo que una de ellas es el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la capacidad de hacer las leyes del Estado, ¿cierto? Las leyes a las cuales usted y yo tenemos que obedecer después. De allí que nosotros tengamos la necesidad, por ejemplo, de abordar estos espacios también y llevar esa influencia hasta estos lugares. Bueno, para poner un ejemplo, por decir algo, esta semana una jueza se negó a casar una pareja de homosexuales, mujeres, objetando pues que eso iba en contra de su conciencia. Creo que eso manda también un mensaje muy fuerte. He escuchado las noticias, ha sido muy duramente criticada. De hecho, me parece que esas críticas suelen ser hasta contradictorias porque la acusaban de retrógrada y de querer imponer, ¿cierto?, su forma de ver a estas personas, que porque no las casaba. Sin embargo, me parece que la otra cara de la moneda es que cuando se hacen, por ejemplo, esas normatividades y dice que estas personas, por ejemplo, tienen que casar a estas personas, pues me parece que ahí también están imponiendo a la otra parte su idea. No sé qué tan viable sea, por ejemplo, para estas dos mujeres, simplemente si la ley lo avala, la ley colombiana, pues ir y buscar una persona que realmente no tenga objeción de conciencia y las case. Ya, ahí yo creo que se pararía el asunto simplemente. Entonces, el gobierno, si hace buenas leyes, obviamente va a ser esa entidad que también contenga, que también refrene, que ponga ciertos límites pues a esa corrupción que venimos viviendo. Nuevamente, por eso es importante que nosotros permeemos también estos espacios. Y creo que el otro
estamento, ¿cierto? La otra identidad que puede llegar a ser muy importante en esto es el hogar, ¿cierto? El hogar, es decir, el matrimonio. El matrimonio. Y desde allí, desde el hecho de conformar, por ejemplo, esa pareja y que todo se haga de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto, y dentro de la vida familiar, creo que ya estamos dando una influencia a nuestros hijos. En el caso, por ejemplo, digamos, de la iglesia, siempre hemos animado a las parejas a que cumplan con el compromiso, no delante de, no por lo que se diga, ¿cierto? Puede que uno ya vea que hay realmente ese compromiso, pero es el mensaje que se da a través del acto, ¿cierto? Muchas personas, por ejemplo, dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, llevan mucho tiempo conviviendo. ¿Por qué no dar ese paso? ¿Sí? Ir allá en el cumplimiento del acto, es decir, en el matrimonio en sí mismo, y dejar ese legado a nuestros hijos, que nuestros hijos vean que papá y mamá, además de tener ese compromiso, celebraron ese acto del matrimonio. No queremos heredarle lo contrario a los que están por venir detrás de nosotros, queriéndoles mostrar, ¿cierto?, que está bien que estemos en unión libre y estemos viviendo de esa manera. No, queremos que ellos entiendan que la forma correcta de salir de sus hogares es estar casados, comprometidos, ¿cierto? Comprometidos para cumplir con ese acto y comprometidos para lo que viene después. Entonces, el hogar es esa influencia que también es muy saludable dentro de los hogares. Sé, por ende, que tanto el gobierno como el hogar, que son dos ejemplos que yo he puesto de estas personas que están llevando su influencia. Sé que hay dificultades, sé que no todo es ideal, sé que hay problemas, sé que hay decisiones que nosotros mismos como padres tomamos y que a veces no son saludables, sé que hay decisiones que a veces nuestros hijos toman y que tampoco son saludables, pero la idea, querida iglesia, la idea es que nosotros junto con el Señor y estando sometidos a Él podamos hacer lo mejor posible por ser una influencia positiva en donde estemos, ¿ok? Entonces, como les decía, la efectividad de la sal es condicional. ¿Cuál es la condición? Que debe retener la facultad de salar. Ahora, estuve por ahí investigando un poquito, leyendo, y resulta que la sal es un compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que esa unión entre el cloruro de sodio, entre el cloruro y el sodio, se hace de una forma química, y esa unión es una de las uniones más estables que se pueden encontrar dentro de la naturaleza, y eso le da una condición muy especial de resistir casi a cualquier ataque. En definitiva, es muy difícil que la sal pierda su sabor, pero la sal se puede convertir en otra cosa, se puede contaminar con otros elementos, sigue siendo sal, pero con un elemento totalmente extraño, es decir, sufre una mezcla con algún otro elemento químico, y entonces pues puede volverse nociva o tóxica. Entonces, después de ser un compuesto que usado en cierta medida puede ser beneficioso, se va a convertir en algo nocivo o
perjudicial y aún hasta mortal. Entonces, he encontrado bastantes cosas interesantes, por ejemplo, en la sal. La sal, por ejemplo, hay de dos tipos. Las que se hacen, por ejemplo, al aire libre, como en nuestro país, en Manaure, que si en algún momento tienen la oportunidad de visitar, creo que es una visita bastante interesante uno poder ver cómo a través de la evaporación, del calor, ¿cierto? Y del viento se generan, por ejemplo, esas salmueras, que son esos lagos donde se almacenan y se van secando y luego salen pues la pila de sal que nosotros conocemos. Y la otra es, por ejemplo, la sal que sale de la minería, como la sal de Zipaquirá, que es bastante interesante. Pues tuvimos la oportunidad de, en una de nuestras vacaciones, visitar este lugar. Realmente, como estructura arquitectónica, es algo bastante asombroso. Y bueno, es interesante que salga también sal. Eso es producto. Eso quiere decir que en algún momento existió algún lago y eso se fue tapando por capas y capas, pero quedó la capa de sal allí atrapada. Y luego con la minería se extrae. Entonces, la sal que está contaminada, como les dije, entonces puede ser perjudicial o peligrosa. Muy bien, pero ¿qué era la sal en el primer siglo? ¿Qué era la sal, por ejemplo, para esos antiguos judíos? Estudiando y leyendo un poquito, me di cuenta de que la sal, por ejemplo, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, venían de depósitos salinos por ejemplo, el mar. Lo más probable era que fuera, por ejemplo, del Mar Muerto, y trajeran este producto, pero este producto venía también contaminado, digamos, con algunas arenas o algunos sílices, bueno, algo de eso, un subproducto ahí, ¿cierto? Que metían la pala tal vez y cuando recogían, pues iba contaminado con algún tipo de arena. Resulta que uno puede eliminar eso. Cuando uno disuelve, por ejemplo, ese producto, le echa agua y lo disuelve, pues lo primero que se disuelve es la sal y queda lo pesado en el fondo. Usted, con bastante curia, pues deposita el agua en una olla, ¿cierto? La pone a secar y ahí queda, por ejemplo, la sal. Y el resto es ese material que no sirve, que es un polvo que no tiene la capacidad de salar. ¿Y qué hacían con eso? Era echado en el camino. Era un subproducto, no servía. Eso era lo que pasaba más o menos en aquel tiempo. Entonces, a lo que se refiere la palabra es que no quedemos nosotros como ese subproducto, ¿cierto? Que es nuevamente lanzado. En el libro del Evangelio del evangelista Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 50, dice así: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo hará la sal para salar de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz con vosotros. Incluso hay una traducción que dice: tened sal entre vosotros. Pero ¿cuál es esa sazón, cierto? ¿Cuál es esa sazón cristiana? Pues bien, recuerdan que también hace 8 días yo les dije que nunca íbamos a poder desligarnos de esas bienaventuranzas que habíamos tocado al principio. El Sermón del Monte es considerado como un bloque desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Una sola unidad. No debemos, hacer teología por fuera de esa unidad, por lo menos. Ese es el contexto. Y el contexto de esto también son las bienaventuranzas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya también les había dicho y determinamos que las bienaventuranzas se convertían en el carácter del cristiano.
El carácter del cristiano, está descrito por las bienaventuranzas, por el discipulado cristiano comprometido y ejemplificado tanto en palabras como en las obras. Rick Warren, en su libro Liderazgo con propósito, dice que el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Y hay una gran diferencia en eso. El carácter y no el carisma. Además dice que independientemente de la personalidad, por ejemplo, que posea cada cristiano, y digo cristiano equiparándolo como el líder, porque cada uno de nosotros está llamado a llevar un liderazgo, ¿cierto? Mire, somos la sal de la tierra. Cada uno de nosotros está llamado a influir, a influenciar, a tener un impacto positivo, ¿cierto?, en nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, en la Biblia han habido líderes que han tenido o que han presentado muchas personalidades. Moisés, por ejemplo, era un tipo melancólico. Pablo, por ejemplo, era un tipo colérico. Tengo aquí otro ejemplo. Abraham, por ejemplo, era flemático y Pedro, por ejemplo, era sanguíneo. Y eso les da matices, muchos matices, a ese tipo de liderazgo que ellos llevaron. Pero lo que es común a todos el común denominador es el carácter. Y eso es lo que nosotros debemos estar trabajando en nuestra vida día por día. No hay quizás mejores palabras que las de Pablo mismo, no que yo lo haya logrado ya. No estamos hechos, no estamos terminados. Pero no debemos renunciar, ¿cierto?, a que el Espíritu Santo, a que Dios haga esa obra en nosotros. Debemos de estar bien atentos para que el Señor pues nos pueda guiar y pueda moldear nuestro carácter, porque esto es lo que permite que nosotros seamos una influencia positiva en los que están a nuestro alrededor, en el lugar donde hemos sido colocados, en nuestro trabajo o en nuestra escuela o en nuestro colegio o en nuestra universidad. Llevar lo bueno, lo mejor de Dios, obviamente en estas vasijas de barro, a el mundo. Ser sal, ser preservadores. Por lo menos, como les decía también hace 8 días, estorbar quizás esos caminos, no prestarnos para situaciones que no sean buenas, ¿cierto? Entonces, el cristiano, para ser efectivo, debe de retener su semejanza con Cristo. Y aquí esto es algo bien importante, ¿cierto? Porque nuestra semejanza no es con la figura pública, no sé, cualquiera que sea la que nosotros admiremos. No, nuestro carácter y nuestra personalidad debe de ser formada o debe de retener la semejanza con Cristo, como les decía. Así, pues de esa manera nosotros vamos a ser sal y siendo retenedores de esa semejanza de Cristo en nosotros, vamos a retener también la capacidad de salar, la capacidad de influenciar de una manera positiva nuestra comunidad. Pues de plano podemos decir que si nosotros como cristianos nos ajustamos a lo social, ¿cierto?, a lo que culturalmente uno llama está bien, pues estamos comprometiendo nuestra capacidad de salar. Y obviamente quizás
de allí van a salir muchas cosas que no sean las más correctas. Bueno, vuelvo al ejemplo, que estaba diciendo Rick Warren. Y por ejemplo, en su libro, él dice que un cristiano, un líder que no tiene carácter, eso se va a reflejar después. Y se refleja, bueno, puntualmente, por ejemplo, en el liderazgo, es que van a haber falencias ahí y van a haber algunos hierros y algunas dificultades allí. Y creo que nosotros de eso podemos expresar mucho, ¿cierto? Y podemos poner muchos ejemplos de hombres, tanto de hombres como de mujeres, que han caído, ¿cierto? Que han transgredido los límites y que se han vuelto quizás noticia. Tan aberrantes han sido que se han vuelto noticia, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces es un llamado urgente para que no permitamos que nos contaminemos y que no perdamos esa capacidad de influenciar de una manera positiva. Eso quiere decir, no que todos tenemos que ser idénticos. Ya les dije, en nuestra comunidad hay diferentes personalidades. Hay quienes son los coléricos, los sanguíneos, y hay otros más flemáticos, ¿cierto? Pero lo lindo de todo es que Dios se expresa, pero el común denominador debe de ser que cada uno de nosotros, con nuestra personalidad, debe de trabajar el carácter. ¿Cómo hacemos para atraer al mundo? ¿Cómo hacemos para hacernos atractivos sin diluir el mensaje? Sin que el mensaje sea contaminado, transgredido. El caso es, hermanos, que debemos distinguirnos de los demás. Por fuera quizás nos vemos iguales, esta camisa no tiene nada de especial, este pantalón, esta ropa que usó no puede, puede no tener algo especial. Pero lo que va a marcar esa diferencia es el carácter, es las decisiones que nosotros tomemos, en lo que nosotros decidamos participar o no, en la forma en que nosotros veamos las situaciones y las expresemos a los demás. Creo que eso va a marcar una influencia positiva en las vidas. Jesús tuvo una vida común. Nació de una mujer, vivió en un hogar de clase media, baja, compartió todos los quehaceres o hizo todo lo que un niño podía haber hecho en esa época. ¿Qué fue lo que marcó esa diferencia en Jesús? No era prestante. Yo me atrevería a decir que tampoco era fashionista, no vivía a la moda. Sin embargo, Jesús tiene una personalidad atrayente. Sin embargo, aún pese a eso, lo vemos comiendo con prostitutas, con recaudadores de impuestos, lo vemos teniendo contacto con los leprosos. Lo vemos que se acompaña de aquellos que eran despreciados, que eran ciudadanos de segunda clase en aquel tiempo, tocado por aquella mujer que estaba enferma, y lo que hizo esa diferencia fue su carácter. Es decir, pensemos en esas 8 cualidades: que se declaró hambriento de Dios, que lloró por los pecados
de la humanidad, que tuvo hambre y sed de esa justicia. Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a marcar una influencia positiva en donde nosotros estemos. Poco importa quizás entonces lo de afuera, cómo me veo o cómo se ve la iglesia por dentro. Pero lo que tenemos y lo que no podemos negociar es que tengamos dentro de nuestra comunidad líderes y que más allá del liderazgo, del círculo de liderazgo, que cada uno de nosotros esté trabajando el carácter de vida en nosotros. Así que te invito para que en este momento oremos al Padre. Pidámosle a Dios para que de Él adquiramos esa capacidad de no perder, de no contaminarnos, de no llegar a ser otro tipo de sal, dañina, mortal. Porque solo Él nos puede dar esta capacidad. Y como les comentaba, busquemos crecer en esas 8 cualidades que son esas bienaventuranzas. La puerta de ellas, como en algún momento se los dije, se los expliqué, es sentirnos necesitados de ese Dios. De ahí para allá, todo va a fluir. Así que le invito para que usted y yo oremos en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque como decíamos al inicio, Señor, tú nos has sostenido, nos has traído hasta acá, amado Jesús. Podemos dar ese testimonio, Señor. Gracias, Señor, porque, poco a poco, Señor, vamos pasando un poco quizás esta situación, este cerco económico en el cual nos ha puesto, Señor, esta pandemia. Y eso es algo también beneficioso, Señor, pero ayúdanos a tener, Señor, esos límites o esas medidas de contención para guardarnos, amado Señor, y que esto realmente, la cura de esto sea definitiva, Padre glorioso. Gracias, Señor, porque dentro de nuestra comunidad también has reactivado, Señor, eso. Algunos ya tienen su trabajo, algunos están allí elaborando, Padre Santo, y ya empiezan a reactivarse, a desatrasarse de todas esas obligaciones, amado Señor. Gracias por todo esto, Padre glorioso. Gracias, Señor, porque hemos orado y hemos obtenido respuestas, Señor, algunas positivas, la mayoría de ellas, amado Jesús, dentro de nuestra comunidad y fuera de ella, Señor, con respecto a algunos enfermos, infectados, o algunos que han padecido, Señor, esta situación del COVID que les llegó hasta sus vidas. Pero gracias, amado Jesús, porque tú has dado testimonio, aún en medio de todo esto, Señor, que tú has bendecido también tu iglesia. Y, amado, quiero darte especial gracias, Señor, porque tu casa ha sido sostenida, Señor, por la abundancia que ha habido en los corazones, amado Señor, de toda la comunidad de la iglesia de los hermanos y de algunas personas, amado Señor, que tú has traído de afuera, Padre glorioso, para bendecir, amado Señor, este lugar. Te doy gracias, Señor, por esas vidas, por esas personas, para que tú, amado Señor, les devuelvas y les bendigas, amado Señor, con esa bendición que no añade tristeza. En cuanto a la palabra de hoy, amado Jesús, reconocemos que no es por nosotros mismos que tenemos la capacidad, amado Señor, de condimentar, de salar, de preservar. Eso es algo, Señor, que proviene de ti. De hecho, amado Señor, antes éramos o teníamos una influencia negativa en nosotros, en las vidas de los que estaban a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, amado Jesús. Incitamos, amado Señor, a muchas cosas malas. Pero ahora somos llamados y somos transformados, amado Jesús, y se nos ha dado la capacidad de ser la sal
de la tierra, aquello que condimenta, aquello que pone sabor, aquello que preserva, aquello, Señor, que corta todo proceso de descomposición, amado Jesús. Pero eso, amado Señor, es un legado tuyo, es un regalo tuyo, estrictamente tuyo, Señor. Gracias porque también, amado Jesús, nos has dado ese derrotero, estas 8 características que nosotros llamamos bienaventuranzas y que deben estar cada una de ellas en nosotros y que nosotros debemos esforzarnos, amado Jesús, en pedirte algunas de ellas, Señor, y muy seguramente algunas quizás las podemos trabajar, Señor, pero no dejamos de reconocer que eres tú, amado Jesús, quien a través de la obra de tu Espíritu moldeas nuestro carácter, amado Señor, para que seamos esa influencia positiva, amado Señor. No solo en la iglesia, nuevamente, sino también, amado Señor, de ahí en los círculos, empezando por los más cercanos hasta los más lejanos, amado Señor. Padre, permítenos que como comunidad, como iglesia de los hermanos, Señor, no perdamos, amado Jesús, la capacidad de salar, la capacidad de retener, que cada persona, Señor, que entre a este lugar, amado Señor, sea llamada, Señor, a trabajar el carácter, amado Señor, en sus vidas, amado Jesús, para que de esta forma, Señor, se cumpla este propósito, amado Jesús, en nosotros, y para que haciendo esto se cumpla también en el mundo y podamos ser, Señor, esa sal de la tierra, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo y muchas gracias, amado Señor, porque, nuevamente tú has sido bueno con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, déjenme contarles un poco. El pastor Tom Schiffer, su esposa, que estaban enfermos de COVID-19, para la gloria de Dios se han sanado, ya están dentro de su comunidad trabajando nuevamente dentro de la iglesia. El pastor Billy, que ustedes alcanzaron a conocerlo, pastor Billy de Argentina, también él estuvo enfermo, gloria a Dios, salió de eso, ahora ya está en su casa, completamente recuperado y trabajando nuevamente con su comunidad. Una persona muy cercana a él, su asistente, no lo logró. Se recuperó del COVID, si mal no entiendo, pero murió por una pulmonía, ¿cierto? Que fue un derivado de esa situación del COVID. Estaban muy tristes, pero quiero contarles esto para que ustedes puedan entender que Dios ha estado con nosotros de múltiples formas. Dentro de nuestra comunidad, tal vez ustedes se dieron cuenta que algunas personas también estuvieron en esta situación, pero también para la gloria de Dios, pues pudieron salir también avantes de todo esto. Entonces, hermanos, nuevamente les digo, cuidémonos, redoblemos esas medidas de contingencia, no nos descuidemos y sigamos adelante, ¿ok? Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, más específicamente este próximo martes. Un abrazo, los queremos mucho, que Dios los bendiga.